¿Qué tal, amigos de Siendo el Maestro? Hoy es jueves 14 de marzo del año 2024. ¿Y qué tal? ¿Cómo les va en este apocalipsis? Espero les vaya bien. Pues para el día de hoy les tengo un video titulado Las diferencias más notables entre el pensamiento de los esenios y la filosofía del Hijo del Hombre. Primera parte. Esto porque hay muchas confusiones entre pues muchas personas y muchos creen, dicen y aseguran que el maestro estuvo entre los esenios y de ellos tomó gran parte de su conocimiento y filosofía. Y bueno, pues en este video y en el próximo vamos a ver esas diferencias en la filosofía o en el pensamiento de los esenios y el Hijo del Hombre. Va a haber un tercer video después de estos dos donde se relata el encuentro que tuvo el maestro con estos esenios. Esta información usted la puede encontrar en Caballo de Troya número 12, escrito por Juan José Benítez. Así es, amigos. Entonces, si les parece interesante esto que vamos a leer y escuchar el día de hoy, pues quédense aquí en este su canal, siguiendo al maestro, y pues les sugiero que se pongan cómodamente sentados en el lugar donde estén, se sujeten con su cinturón de seguridad, porque en estos momentos empezamos a rodar la cámara. Las diferencias más notables entre el pensamiento de los esenios y la filosofía del Hijo del Hombre. Primera parte. Yo había leído mucho sobre los esenios. Estudié los textos de Flavio Josefo, de Plinio el Viejo y de Filón de Alejandría. Pero las dudas sobre la secta no terminaban nunca. Era un grupo con la misma filosofía que Jesús de Nazaret. Es más, el maestro fue un esenio, como aventuran muchos autores del siglo XX. Aquella era una magnífica oportunidad para tratar de verificarlo. El sendero nos llevó de la mano hasta la puerta principal de la ciudadela, en la cara nororiental de la muralla. Un monje portero, todo de blanco, nos salió al paso. Era un anciano esquelético con la piel abrasada y cuatro pelos peleados entre sí en las regiones parietales. Cuando miraba, traspasaba. Bartolomé estuvo listo. Nos presentó como discípulos del Hacedor de Maravillas, el constructor de barcos de Nahum. Deseábamos visitar la comunidad y aprender. El monje escuchó en silencio, nos cacheó uno por uno y solicitó calma. Avisaría al másquil, el instructor jefe o maestro de la secta, y se perdió entre los edificios. Este explorador aprovechó para tomar referencias. Lo sé, no tengo remedio. Entre los callejones observé
poco movimiento. Algunos hombres de blanco inmaculado iban y venían. Todos vestían igual, con túnicas cortas hasta las rodillas y turbantes igualmente blancos. El monje guardián regresó al poco. Lo acompañaban 3 individuos. Uno de ellos, el mástil, dijo llamarse Oni. Era alto, atlético y de mediana edad. Los ojos, muy claros, eran inquisidores y demostraban inteligencia. La túnica y las sandalias aparecían rotas y viejas. Los otros no se presentaron. Era gente igualmente curtida en la dureza del desierto. No hablaron en ningún momento. Y el oso repitió lo ya expuesto al monje portero. Deseábamos conocer la ciudadela y sus costumbres. Oni escuchó en silencio y siguió observándonos. Después nos invitó a entrar en la sala que servía de puesto de guardia y portería. Y Oni directamente fue a lo que le interesaba, el maestro. El mástil había oído hablar de Jesús y mucho. Sabía de sus prodigios y de sus sanaciones portentosas. Así, el escenio del can del lago Ule, al norte de la Galilea, les había puesto en antecedentes. Así hablaba maravillas del Galileo. Tomás y Bartolomé confirmaron las palabras de Oni. Yo me mantuve en silencio, solo era un observador. Finalmente, el maestro instructor rogó que aceptáramos su hospitalidad y allí pernoctamos, en la portería, en la compañía del monje portero. Fueron casi 4 días, intensos e inolvidables. Aprendí mucho. Nos trataron cordialmente y respondieron a todas nuestras preguntas. A cambio, los discípulos tuvieron que aclarar algunas de las dudas de los esenios. Recorrimos la comuna, siempre en la compañía de Oni, y verifiqué que la ocupaban unas 200 personas, todos varones. No vi mujeres. Muchos eran ancianos. Dormían en las cuevas próximas y trabajaban, comían, se bañaban, hablaban y cantaban en las dependencias de la ciudadela. El edificio más alto, no el más notable, era una torre cuadrada de 2 alturas. Había servido como defensa en los primeros años de la ciudadela. De eso hacía más de un siglo. Ahora la destinaban a almacén. Visitamos un total de 16 piscinas, pulcramente encaladas. Las utilizaban a diario en la obligada e importantísima liturgia de la pureza ritual. Varias canalizaciones trasvasaban el agua dulce y salada desde el desierto de Judá y desde los manantiales de Iyam el Shagá
al sur de Qumran. La más grande alcanzaba 40 metros de longitud. Se destinaba a rituales colectivos. Era el Mikvah santo. Disponían también de una lavandería perfectamente protegida con yeso y piedra. Un fortísimo terremoto en el año 31 antes de Jesucristo la había destruido, pero los laboriosos esenios la volvieron a levantar. La ciudadela contaba con un taller de alfarería, otro de forja, uno destinado a la confección de papiros y pergaminos, otro en el que trabajaban en el soplado de vidrio, una panadería, una cocina de enormes dimensiones con un total de 5 chimeneas, varias despensas con capacidad para varias toneladas de alimentos, una sala de asambleas con bancos de yeso, el comedor común o refectorio en el que se sentaban sobre esteras y el scriptorium o sala de copistas, posiblemente el lugar más importante de la ciudadela. Al pasear por el scriptorium, una sala de más de 20 metros de longitud, contemplé en las mesas de yeso a 6 escribanos. Todos eran ancianos. Cantaban los textos que escribían y lo hacían bajo la atenta mirada de un maestro copista. Utilizaban cálamos hendidos y tintas negras y rojas. Las primeras eran preparadas con hollín, agua y resinas. Para las rojas elegían el cinabrio. Los pergaminos eran gruesos. Habían desprendido el pelo y la capa superior de la piel. Las hojas, cuya longitud variaba entre 90 y 26 centímetros, eran cosidas y pegadas, formando así los rollos. Casi todos los papiros y pergaminos aparecían escritos en hebreo, aunque también acerté a descubrir algunos textos en griego y arameo. Los copistas elaboraban una preciosa letra cuadrada o asiria, a la que llamaban Raatz. Una vez terminados, los rollos eran cuidadosamente atados con cintas de cuero y almacenados en largas estanterías de madera. Al curiosear entre las mesas de los copistas, pude leer textos dedicados al estudio del firmamento, a los ángeles, a los Merkabah o carros de fuego, referencias al diluvio universal y a un asunto que me dejó intrigado. El escribano cantaba y escribía sobre una serie de tesoros escondidos en Jerusalén y en las proximidades del Mar de la Sal. En total, según pude oír y leer, 63 tesoros con un total de 4.630 talentos de oro y plata, o lo que es lo mismo, 115.750 kilos de oro y plata en lingotes. Me hubiera gustado preguntar sobre el particular, pero no me atreví. Dichos tesoros, que yo sepa,
no han sido hallados. Y Oni nos habló de la historia de la secta y del porqué de la retirada de los esenios al desierto. En realidad, la Yahat o comunidad se hallaba repartida por todo Israel. Trabajaban como médicos o auxiliadores en numerosas ciudades y pueblos. Así era un ejemplo. Era fácil distinguirlos. Siempre vestían de blanco y su perfil era alegre y generoso. Los esenios formaron parte de una tendencia de tipo apocalíptico que floreció en el país a finales del siglo III antes de Cristo, pero hacia el año 130 antes de Jesucristo, un personaje al que llamaron maestro de justicia, probablemente un sacerdote, dijo haber recibido una revelación y el maestro de justicia arrastró a parte de los esenios al desierto y a otros lugares. Cuando Bartolomé preguntó sobre la naturaleza de aquella revelación, Oni aseguró que un ser de luz se le había presentado a Sadoc. Este era el nombre del maestro de justicia, anunciándole el final de nuestra era. La oscuridad y el hielo caerán sobre el mundo. Eso reveló el ser luminoso. Y recordé las filípicas de Jehohanan. En otras palabras, los esenios huyeron de Jerusalén ante el inminente fin del mundo, según ellos. Pero no fue la única razón para la huida. Los esenios, según Oni, no aceptaban la corrupción de las castas sacerdotales y tampoco el calendario lunar, establecido en el templo desde hacía siglos y que marcaba la organización del culto. Los esenios se inclinaron por el calendario solar, reducido a 364 días y dividido en 4 trimestres de 91 días. Cada trimestre arrancaba en miércoles, el día de la creación, según los judíos. Este era el sistema exigido por el libro de Enoc y por el de los jubileos. Según los esenios, el calendario solar tenía enormes ventajas sobre el lunar. Los días de los meses correspondientes caían siempre en los mismos días de la semana. Esto hacía que las fiestas y solemnidades aparecieran en fechas concretas, siempre las mismas. Era otro símbolo importantísimo de lo que denominaban pureza ritual. Pero había más. Los esenios no soportaban la presencia de los ciegos, de los sordos o de los tullidos en la ciudad santa, Jerusalén. Eso era contaminación y aborrecían los sacrificios de los gentiles y la impureza provocada por el comercio de pieles, por las uniones ilícitas, por los matrimonios entre sacerdotes y laicos, por los leprosos,
y por la abundancia de perros callejeros en la ciudad. Todo era miseria y sacrilegio para la hermandad de Qumran. ¿Cómo compartir techo con aquellos que mezclan el lino y la lana en una sola vestimenta? ¿Cómo aceptar en el templo el trigo de los gentiles o los cambistas de monedas? ¿Qué decir de las burritas, prostitutas, en el atrio de los gentiles? ¿Cómo convivir con los que no se preocupan del contacto con los muertos? Para los esenios, en suma, la cohabitación con la impureza era la catástrofe de las catástrofes y decidieron cortar por lo sano, huyendo al desierto, el lugar santo en el que se prepararían para la batalla final y la conquista de Jerusalén. Es importante considerar este capítulo, el de la obediencia total a la ley de Moisés, para entender el pensamiento esenio. Las escrituras eran su único faro. Si permanecían en una ciudad que no respetaba la pureza ritual, ellos, los esenios, caían en pecado de forma automática. Y eso era lo que sucedía en Jerusalén. Si el templo resultaba profanado por los mercaderes, por las prostitutas y con toda suerte de negocios paganos, ellos, los esenios, caían en desgracia a los ojos de Yahvé. Si las fiestas no coincidían por lo establecido por la ley, ellos, los esenios, estaban de más en aquel lugar, supuestamente sagrado. Si los propios sacerdotes no eran capaces de imponer la ley y más aún la violaban de continuo, ellos, los esenios, tenían que abandonar esa ciudad de pecado y refugiarse lejos. Por eso, insisto, huyeron al mar de la sal. Cada día, incluido el sábado, los esenios se levantaban poco antes del amanecer. Una campana lejana los despertaba y rezaban y cantaban de cara al sol, animándole para que se alzara. Se vestían en las cuevas y acudían a la ciudadela o a sus lugares de trabajo, en los campos y palmerales. Eran panaderos, herreros, copistas, sopladores de vidrio, carpinteros, cocineros, campesinos, pescadores, cazadores o pastores. Cuidaban de las fuentes de Ain, Feshca y recolectaban dátiles en Ain Gazal. Confeccionaban papiros y pergaminos y los vendían a buen precio. Disponían de rebaños de ovejas, cazaban gacelas y trabajaban en una piscifactoría en las lagunas y canales de Feshca. Fabricaban utensilios de cocina y una excelente cerámica. A la hora quinta, 11 de la mañana, otro largo toque de campana avisaba. Pues bien, amigos, aquí de regreso en el estudio 636. Pues, ¿qué les ha parecido esta primera parte de la información?
Desde aquí ya vemos algunas diferencias muy notables entre el pensamiento de los esenios y la filosofía del Maestro Jesús de Nazaret. Pero en el siguiente video vamos a ver el desenlace y continuación de esta información. Allí va a quedar todavía más claro. Entonces, amigos, los espero en la siguiente emisión. Y por lo pronto, sigamos siendo felices en nuestra gestión de vida, pero siendo buenas personas. Y si alguien te dice que no puedes, que no vales, que no merece la pena, pues te estaré mintiendo. Porque nosotros como hijos de Dios, los límites nos los ponemos nosotros mismos. Así es. Y también defendamos nuestra libertad. Que nadie te obligue a hacer algo que tú no quieres en ningún área y bajo ninguna circunstancia de la vida. Entonces, amigos, nos vemos en el próximo video. Así es que, hasta luego. Hasta la próxima.